tardes, amigos y amigas, bienvenidos a su canal de YouTube, El Rincón Pericial. Una vez más les saluda a su amigo de siempre, el maestro Héctor Herrera, con mucho gusto, con mucho placer y sobre todo agradeciéndoles de antemano el seguimiento que le han venido dando, el incremento de los suscriptores a este canal. Hoy platicaremos con respecto a un tema muy interesante relacionado con la criminalística, que es la balística forense. Esta balística forense, digamos que en otros términos, de una manera general, pues es una rama de la física que se encarga prácticamente del estudio de las armas de fuego. Se encarga de sus componentes, de todos los elementos internos y externos del arma de fuego, así también como de los, los elementos balísticos. Por ejemplo, un casquillo, una bala, pólvora, entre otras. También se va a encargar del estudio de los fenómenos, de los efectos que se desarrollan en el interior del arma cuando ésta es disparada, cuando es desoperada, y por otro lado también se encarga del estudio de los fenómenos y los efectos en el trayectoria más bien, en la trayectoria de las balas, de los proyectiles en el espacio, así como también de los efectos, los daños que generan en el impacto, en el blanco determinado. Digamos que esa sería la balística general. Por otro lado, en lo que refiere a la balística forense, esto de este contexto, pero enfocado, desde luego, enfocado al auxilio de la administración y procuración de la justicia. Es decir, que todo el trabajo del estudio balístico va a recaer en un sentido importante, que no es otra cosa más que el brindar a estas autoridades, a esta procuración y impartición de justicia, los elementos técnicos científicos que le permitan tener un mejor enfoque, una mejor visión para, desde luego, un mejor sentir jurídico. A través, pues, obviamente, de ese estudio técnico científico balístico realizado por los expertos en esta materia, denominados peritos en el ámbito balístico. Bien, así es, por este lado, de una manera muy sencilla, muy general, ubicarlo de esa forma. Sin embargo, bueno, para todo ese trabajo, el estudio balístico, es interesante destacar las etapas o las fases en las que se divide la balística para efectos de su trabajo de análisis y estudio. Primero, diríamos que la balística se va a dividir o se va a establecer una fase de estudio o etapa determinada balística interior. Esta refiere al estudio, todo el trabajo que tiene que hacer el perito balístico en relación al análisis y estudio de la propia arma de fuego, su mecanismo, el tipo de arma, la clasificación del arma, de acuerdo a la Ley General de Armas de Fuego Explosivos, el funcionamiento de esa misma, la operación, todos los fenómenos o el fenómeno general llamado fenómeno balístico que se genera en el interior del arma una vez cuando ésta es disparada. ¿Qué significa esto? Bueno, desde que es cargada, desde que es abastecida, cuando es percutida, la generación obviamente del primer impacto, que es la llamada percusión, con esta la generación de la combustión de la pólvora, la combustión a la vez que genera o produce gases, esos gases que generan presión y que esta presión hace el impulso o el empuje del proyectil desplazándolo del casquillo, es decir, de la parte donde se aloja la carga de presión en la pólvora. Sale el proyectil, entonces se empieza a tener movimiento y empieza a tener una serie de efectos en el interior del cañón, y todo esto es balística interior hasta antes de abandonar la boca de fuego del cañón de la pistola o del arma, llámese arma corta, llámese arma larga, antes de abandonar la boca de fuego del cañón. Hasta ahí todo eso es el fenómeno balístico que se genera en la operación y manipulación del arma. Diríamos que sería la parte de la balística interior. Por otro lado, una vez saliendo de la boca del cañón y trasladada en el espacio que ocupa a este proyectil en su viaje, en su traslado, todos los elementos y todos los fenómenos que se generan o los cuales se enfrenta este proyectil en su travesía es a través del estudio, del análisis de la balística exterior. Es decir,
fenómenos que se generan, como el caso de la fuerza de gravedad, que interviene bastante en un ámbito muy interesante en relación a la travesía de este proyectil en el espacio. Por otro lado, diríamos la densidad de humedad, inclusive, que tiene mucho que ver también en el análisis balístico, en la travesía de este este proyectil, como también diríamos el caso de la fuerza del viento, la resistencia del viento, por ejemplo, la angulación, la parábola, la angulación que se genera cuando es disparada desde un ángulo, un punto determinado, ¿verdad? Y el alcance al punto de impacto. Todos esos elementos, entre otros, van a ser analizados o estudiados a través de la denominada balística exterior. También es así el caso de la balística de impacto, denominada la tercera fase, balística de impacto o balística de efectos, que es la que va a analizar o estudiar específicamente, precisamente, del hecho de los daños generados, tanto el tipo, la magnitud, densidad de daños generados en el blanco donde haya pegado este proyectil. Llámese un objeto, llámese un cuerpo, va a ser analizado estos efectos, estos daños que genera el proyectil una vez impactado en este mismo. Eso se le denomina la balística de impacto de efectos. Obviamente el caso de la travesía por el cuerpo, llámese de un objeto, de un ser humano, cuando este proyectil ingresa, impacta, ya es ingresado y tiene un trayecto, es decir, un movimiento, y que puede quedarse alojado en este cuerpo, en este objeto, o puede salir, dependiendo de varios factores. Eso también es estudiado por la balística de efectos o de impacto. Bien, amigos, es digamos que de manera general el trabajo de la balística, que es donde el perito especialista, el perito balístico, debe de tener un conocimiento bastante amplio en lo que es no solamente el manejo y trabajo y operación de un arma de fuego y sus elementos balísticos, sino también en el caso de otras áreas de trabajo, otras áreas de conocimiento técnico-científico que son tan interesantes y tan importantes, los cuales aportan para que el perito especialista realice un buen trabajo, es decir, un buen peritaje y a la vez un buen dictamen o un dictamen pericial profesional. Por ejemplo, diríamos que llevamos, por ejemplo, en tiempo, 13. Podríamos considerar en su tiempo, en forma, el trabajo y el conocimiento de la física, las matemáticas, por ejemplo, la química, desde luego, la biología, entre otros. Son áreas de gran interés, de bastante importancia, el que el perito deberá tener conocimiento para realizar su trabajo especializado en el ámbito de balística. Bien, amigos, para la siguiente cápsula hablaremos de la balística parte 2. Vamos a ahondar, vamos a hablar de otros elementos interesantes en el trabajo de la balística, sobre todo en el caso de la balística forense, y el trabajo buenos que realizan los especialistas en esta materia, para llegar obviamente al objetivo de cuál es la función específica y muy clara del perito en esta especialidad. Bien, amigos, gracias por su participación. Si les gustó este video, denle manita arriba, denle like, compártanlo, compartan esta información de conocimiento, esta cápsula fundamentada desde luego con elementos que están sustentados, así también que nos nutre el conocimiento que está diseñado para todos ustedes con mucho respeto, con mucho cariño. Bien, amigos, un abrazo o un agradecimiento a todos los suscriptores que tenemos hasta el momento y aquellos que amablemente nos visitan en nuestro canal. Gracias, amigos, y también recordándoles que ya dio inicio la convocatoria ya se encuentran las inscripciones abiertas para el diplomado que va a iniciar el día 11 de enero del año 2020, el diplomado en grafoscopía y documentoscopía. Este diplomado que va a estar muy interesante, es un solo día, 4 horas, un solo día, duración 7 meses, vamos a manejarlo y va a estar muy interesante, además de eso, para todos aquellos que le dan un seguimiento a su profesión en relación a la criminalística o a cualquier área de interés. Es abierto este diplomado. Comuníquense a los teléfonos que enseguida van a aparecer en la pantalla, comuníquense también al
al correo electrónico que va a aparecer también aquí en todas estas áreas de datos. Ahí pidan informes, comuníquense, los que sean interesados indiquen que es a través de, vieron esta publicidad a través del Rincón Pericial, van a tener pues obviamente también alguna posibilidad de descuento en su inscripción y en sus mensualidades. Gracias amigos, se despide de ustedes su gran amigo de siempre, el maestro Héctor Herrera. Gracias y buenas tardes.